mundo apenas tocado por el pecado, vivían dos hermanos, Caín y Abel, hijos de Adán y Eva, los primeros seres creados por Dios. Ambos hermanos eran distintos en espíritu y en oficio. Caín era labrador de la tierra, mientras que Abel era pastor de ovejas. A pesar de sus diferencias, compartían la tierra y la vida, bajo el cielo vasto que Dios había creado para ellos. Un día, movidos por el deseo de agradar a su Creador, ambos hermanos trajeron ofrendas ante el Señor. Abel, con corazón puro, ofreció lo mejor de su rebaño, mientras que Caín, por su parte, presentó frutos de la tierra. La mirada de Dios se posó con favor sobre Abel y su ofrenda, pero no así sobre Caín y lo que él había traído. Este rechazo encendió una llama de celos y amargura en el corazón de Caín, oscureciendo su juicio y guiándolo por un camino que cambiaría su destino para siempre. ¿Por qué estás enojado?, preguntó Dios a Caín, viendo la tormenta que se agitaba en su interior. ¿Y por qué ha decaído tu semblante? Si haces lo bueno, ¿no serás aceptado? Pero si no haces lo bueno, el pecado está a la puerta, acechando. Su deseo es contra ti, pero tú debes dominarlo. Sin embargo, las palabras divinas no calmaron el espíritu turbulento de Caín. En su corazón, la semilla del mal ya había echado raíces y su decisión estaba tomada. Guiado por la envidia y el rencor, Caín llevó a Abel al campo. Allí, lejos de los ojos de su familia, consumido por la ira, Caín se levantó contra su hermano y lo mató. Con este acto, Caín no solo arrebató la vida de Abel, sino que también rompió el tejido mismo de la inocencia humana, introduciendo la muerte y el asesinato en la creación de Dios. Cuando Dios preguntó a Caín por el paradero de Abel, la respuesta de Caín fue desafiante y fría: ¿soy yo acaso el guardián de mi hermano? Pero el Señor, que todo lo ve y todo lo sabe, pronunció el juicio sobre Caín: ¿qué has hecho? La voz de la sangre de tu hermano clama a mí desde la tierra. Ahora, pues, maldito seas tú de la tierra, que abrió su boca para recibir de tu mano la sangre de tu hermano. Así, Caín fue desterrado de la tierra que había cultivado, condenado a vagar lejos de la presencia del Señor, en la tierra de Nod, al este del Edén. Marcado por Dios para protegerlo de la venganza, Caín se convirtió en un fugitivo y un vagabundo, llevando consigo el peso de su pecado, la pérdida de su hermano y la severidad del castigo divino. En su soledad, enfrentó la realidad de sus acciones, una existencia marcada por la tragedia que él mismo había causado. Este destierro no fue solo un castigo físico, sino también espiritual, separando a Caín no solo de su tierra y su familia, sino de la comunión con Dios. En la tierra de Nod, Nod significando vagabundeo, Caín viviría el resto de sus días bajo la sombra de su pecado, con la esperanza de redención distante, pero nunca completamente fuera de alcance. En su destierro, comenzaría el largo camino hacia la comprensión de su propia humanidad y la búsqueda de perdón en un mundo irrevocablemente cambiado por sus acciones. Después de ser condenado por Dios al destierro, a vagar lejos de su tierra natal y de la presencia divina, Caín se enfrentó a la dura realidad de su existencia. Con el peso de su pecado colgando sobre él como una pesada cadena, Caín temía por su vida, consciente de que el odio y la venganza podrían buscarlo allí donde fuera. Mi castigo es mayor de lo que puedo soportar, clamó a Dios. He aquí, me echas hoy de la faz de la tierra, y de tu presencia me esconderé, y seré vagabundo y fugitivo en la tierra, y sucederá que cualquiera que me encuentre, me matará. La respuesta de Dios a Caín fue tanto un acto de misericordia como de justicia. Por lo tanto, dijo el Señor, cualquiera que mate a Caín, sufrirá venganza 7 veces. Y así, el Señor puso una marca sobre Caín, un signo divino que lo protegería de la muerte a manos de otros. Esta marca es uno de los grandes misterios de la Biblia, un símbolo poderoso y ambiguo que ha sido interpretado de muchas maneras a lo largo de los siglos. Para nuestra historia, la marca representa no solo la protección divina, sino también un recordatorio constante del poder del perdón y la misericordia de Dios, incluso frente al pecado más grave. La marca servía como un sello de la promesa divina, un recordatorio para Caín y para todos los demás de que, a pesar de sus acciones, aún estaba bajo la mirada de Dios.
no era simplemente un medio para evitar la muerte física, sino un signo de la compleja relación entre la justicia y la misericordia, entre el pecado y la redención. La marca aseguraba que, aunque Caín debía enfrentar las consecuencias de sus acciones, no estaba completamente abandonado por su Creador. Con esta marca, Caín partió hacia la tierra de Nod, situada al este del Edén. Su viaje no fue solo un exilio físico, sino también espiritual, un peregrinaje en busca de redención y sentido en una vida marcada por el error irreversible. La marca, visible para todos, lo aislaba, convirtiéndolo en una figura solitaria, un hombre marcado por Dios, destinado a recordar siempre su falta. En Nod, la vida de Caín tomó un nuevo rumbo. Aunque el recuerdo de su pecado nunca lo abandonó, la marca que llevaba se convirtió en un punto de inflexión en su vida. Le recordaba constantemente la necesidad de vivir de manera diferente, de buscar la paz en lugar del conflicto, la construcción en lugar de la destrucción. Así, en medio de su castigo, Caín encontró una extraña forma de gracia, un recordatorio de que, a pesar de la profundidad de nuestros pecados, la misericordia de Dios permanece. La marca de Caín, por lo tanto, representa mucho más que la protección contra la venganza, simboliza la dualidad de la naturaleza humana, capaz de lo peor pero también digna de redención. A través de esta marca, Caín comenzó a comprender las complejidades de la justicia divina, aprendiendo que incluso en el castigo hay amor y que la redención es posible, incluso para aquellos que han caído más bajo. Este signo divino lo acompañaría a lo largo de su vida, un recordatorio perpetuo de su pasado, pero también una señal de la posibilidad de cambio y esperanza para el futuro. La tierra de Nod, un lugar que hasta entonces había sido un mero concepto en la mente de Caín, se convirtió en su realidad, un vasto exilio donde los días y las noches se sucedían con la monótona certeza de su soledad. Era una tierra de vagabundos, de aquellos que, por una razón u otra, se habían alejado o habían sido alejados del Edén y sus alrededores. En este escenario de destierro y redención, Caín continuó su vida, marcado no solo por la señal divina sino también por el peso de sus acciones pasadas. En su soledad, Caín reflexionaba sobre su existencia, sobre la justicia divina que lo había castigado pero también le había otorgado misericordia. La marca que llevaba era un escudo, pero también un faro de su singularidad en la creación, un recordatorio constante de su relación con Dios, marcada por la tragedia pero no desprovista de esperanza. Fue en este estado de reflexión y soledad cuando Caín conoció a alguien que cambiaría el curso de su vida una vez más. Esta persona, una mujer de la tierra de Nod, se cruzó en su camino, introduciendo un haz de luz en la oscuridad de su existencia. A diferencia de todos los demás, ella no se alejó al ver la marca que Caín llevaba. Movida por una curiosidad compasiva y una gracia innata, se acercó a él, dispuesta a conocer al hombre detrás del mito. Esta mujer representaba todo lo que Caín había perdido y todo lo que anhelaba: comprensión, conexión, redención. Esta mujer escuchó la historia de Caín, no con juicio, sino con una comprensión que hablaba de una sabiduría profunda y una fe inquebrantable. El encuentro marcó el inicio de una nueva etapa en la vida de Caín. En su compañía, comenzó a experimentar una forma de curación, aprendiendo a perdonarse a sí mismo y a aceptar el perdón divino. La mujer cuyo nombre la Biblia no relata le enseñó que la redención no era solo un concepto abstracto, sino una realidad viviente, alcanzable a través del arrepentimiento sincero y el cambio de corazón. Juntos, exploraron las profundidades de la fe, del significado de la misericordia divina y de cómo la gracia de Dios podía transformar incluso la marca de un asesino en un símbolo de esperanza. Y se convirtió en la compañera de Caín, su esposa, quien, a través de su amor y su fe, le mostró que incluso en la tierra del vagabundeo, era posible construir un hogar, una familia, y una vida marcada no solo por el pasado, sino por las posibilidades del futuro. En su esposa, Caín encontró no solo una esposa sino una aliada en su búsqueda de redención. Con ella, comenzó a construir una nueva comunidad en Nod, una que se basaría en los principios de perdón, arrepentimiento y la búsqueda constante de la gracia divina. La vida en Nod, bajo la sombra de la marca de Caín, se transformó lentamente de un castigo en una misión, de un exilio en un hogar. El encuentro en Nod, por lo tanto,
representa un punto de inflexión en la vida de Caín, un momento donde el amor y la fe abren la puerta a la redención y al nuevo comienzo. A través de su esposa, Caín aprendió que incluso la tierra del destierro podía convertirse en un lugar de esperanza y que la marca que llevaba, lejos de ser solo un recordatorio de su pecado, podría también ser vista como un símbolo de la misericordia y la protección divina. En la oscuridad de Nod, Caín encontró una luz que lo guiaría por el resto de sus días, mostrándole que el camino de vuelta a Dios siempre está abierto, incluso para aquellos que han caído más profundamente. En la tierra de Nod, donde el exilio y la esperanza se entrelazaban en la vida de Caín, comenzó un nuevo capítulo en su existencia, marcado por el amor y la redención. Junto a Laila, su esposa, que había visto más allá de la marca y el pecado para encontrar al hombre que aún anhelaba la gracia, Caín comenzó a sentar las bases de lo que sería su legado más duradero, su familia. Su esposa, cuya sabiduría y compasión habían abierto una nueva senda en el corazón de Caín, se convirtió en el pilar sobre el cual se edificaría esta nueva vida. Su unión fue bendecida con el nacimiento de su primer hijo, a quien llamaron Enoc, un nombre que resonaba con promesas de renovación y esperanza. Enoc, cuyo nombre significa iniciación o dedicación, simbolizaba el comienzo de una nueva dinastía, una que buscaría trascender la oscura herencia de su padre para establecer un futuro construido sobre la base de la fe, la comunidad y la redención. Con el nacimiento de Enoc, Caín experimentó una transformación profunda. La llegada de su hijo avivó en él un deseo ardiente de superar su pasado, de demostrar que la marca que llevaba no definiría el destino de su descendencia. En Enoc, Caín vio la posibilidad de redención no solo para sí mismo sino también para su linaje. Se comprometió a enseñar a su hijo los valores de la responsabilidad, el arrepentimiento y la búsqueda de la gracia divina, esperando que las generaciones futuras vivieran bajo la luz de Dios, libres de la sombra de su error. En los años siguientes, la familia de Caín creció, con la llegada de más hijos e hijas, cada uno de ellos un testimonio de la vida que Caín y su esposa habían elegido construir juntos en Nod. A través de sus hijos, Caín buscó establecer un nuevo legado, uno que se erigiera no sobre la culpa y el castigo, sino sobre la esperanza y la renovación. Enseñó a sus hijos el arte de cultivar la tierra y de cuidar de los animales, inculcándoles el respeto por la creación y la importancia de vivir en armonía con ella. Sin embargo, más allá de las lecciones sobre la tierra y la vida, Caín enfatizó la importancia de la fe y el arrepentimiento. Narraba a sus hijos la historia de su propia caída y redención, no ocultando sus errores, sino presentándolos como lecciones vitales sobre la misericordia de Dios y la posibilidad de cambio. A través de estas historias, Caín esperaba inculcar en sus hijos un profundo sentido de responsabilidad moral y espiritual, enseñándoles que, aunque todos estamos marcados por el pecado, la gracia de Dios está siempre al alcance de la mano, dispuesta a transformarnos. La fundación de esta familia en Nod se convirtió en un faro de esperanza para muchos otros que, atraídos por la historia de redención de Caín y su visión de una comunidad basada en la fe y el perdón, se unieron a ellos. Bajo el liderazgo de Caín, Nod se transformó de un lugar de exilio y soledad en una comunidad próspera, un refugio para aquellos que buscaban un nuevo comienzo. En el corazón de esta nueva vida estaba la familia de Caín, un testimonio viviente de que el perdón es posible, de que la misericordia de Dios puede alcanzar incluso a aquellos que parecen irremediablemente perdidos. A través de la fundación de su familia, Caín demostró que el legado de una persona no está determinado únicamente por sus errores pasados, sino también por su capacidad para cambiar, para buscar el bien y para guiar a otros hacia la luz de la redención. A medida que la familia de Caín crecía y se multiplicaba, también lo hacía la comunidad que había comenzado a formarse en la tierra de Nod. Inspirado por el nacimiento de su primer hijo, Enoc, y llevado por la visión de un futuro redimido, Caín se embarcó en el proyecto más ambicioso de su vida, la construcción de una ciudad que sería un refugio para aquellos que, como él, buscaban un nuevo comienzo. Esta ciudad, que llevaría el nombre de su primogénito, Enoc, simbolizaría la esperanza y la promesa de redención, un testimonio tangible de la misericordia divina y de la capacidad humana para superar el pasado y construir un futuro mejor. Con la ayuda de su familia y de los miembros de su creciente comunidad, Caín puso manos a la obra.
La ciudad de Enoc fue concebida no solo como un lugar de habitación, sino como un símbolo de unidad, perdón y renovación espiritual. Cada piedra colocada, cada estructura erigida, reflejaba el compromiso de Caín con su visión de una comunidad basada en los principios de arrepentimiento, reconciliación y coexistencia pacífica. En el corazón de la ciudad, Caín ordenó la construcción de un altar, un lugar donde los habitantes de Enoc podrían ofrecer sus oraciones y sacrificios a Dios, buscando su guía y perdón. Este altar serviría como recordatorio constante de la presencia de Dios en sus vidas y de la importancia de mantener una relación viva y humilde con el Creador. Caín, quien había aprendido de manera tan dura la importancia de ofrecer a Dios lo que era justo y bueno, enseñó a sus hijos y a su comunidad a acercarse al altar con corazones sinceros y manos limpias. La ciudad de Enoc se convirtió en un lugar de encuentro para muchos, un oasis de esperanza en un mundo aún marcado por la incertidumbre y el dolor. Gente de todas partes, atraída por las historias de la transformación de Caín y por la promesa de una comunidad donde la gracia y el perdón prevalecían sobre el juicio y la condenación, llegaba a Enoc buscando pertenecer. Bajo el liderazgo de Caín, la ciudad prosperó. Los habitantes de Enoc cultivaron la tierra, cuidaron de los rebaños y trabajaron juntos para asegurar el bienestar de la comunidad. Se instauraron leyes y principios que reflejaban los valores de respeto, justicia y misericordia, creando un ambiente donde la paz y la armonía florecían. Sin embargo, la ciudad de Enoc era mucho más que un logro arquitectónico o social, era el reflejo de un cambio profundo en el propio Caín. A través de la fundación y el desarrollo de la ciudad, Caín encontró un propósito renovado, canalizando su energía y recursos en el servicio a los demás, en la construcción de algo que perdurara más allá de su propia vida. La ciudad era su ofrenda, no solo a su familia y a su comunidad, sino también a Dios, un signo de su arrepentimiento, su gratitud y su compromiso continuo con el camino de la redención. La historia de la ciudad de Enoc permanece como un poderoso recordatorio de que la redención y la transformación son posibles, incluso para aquellos cuyos pecados parecen imperdonables. Nos enseña que, a través del arrepentimiento sincero y el trabajo diligente hacia el bien, podemos superar nuestro pasado y contribuir a la creación de un mundo más justo y compasivo. La ciudad de Enoc, fundada por un hombre marcado por la tragedia pero transformado por la fe, sigue siendo un símbolo de la capacidad humana para el cambio, la esperanza y la construcción de un legado de paz y reconciliación. Con el establecimiento de la ciudad de Enoc, Caín se encontró en un punto de inflexión en su vida, marcado por una profunda transformación interna que lo llevó de ser un fugitivo solitario a convertirse en el patriarca de una comunidad floreciente y en el fundador de una ciudad que era un faro de esperanza y redención. La ciudad no solo era un testimonio de su arduo trabajo y visión, sino también del legado espiritual y moral que deseaba dejar para las generaciones futuras. A medida que pasaban los años, Caín se dedicó no solo a la expansión física de Enoc, sino también al fortalecimiento espiritual y moral de sus habitantes. Era consciente de que su mayor contribución no serían las estructuras que había erigido, sino las enseñanzas y valores que impartía a su descendencia y a todos aquellos que formaban parte de su comunidad. La importancia del arrepentimiento y la redención. En el centro de las enseñanzas de Caín estaba la importancia del arrepentimiento genuino y la búsqueda de la redención. A través de su propia experiencia, sabía que el corazón humano era susceptible al pecado, pero también creía firmemente en la capacidad de transformación y renovación otorgada por la gracia divina. Enseñaba a sus hijos y a los ciudadanos de Enoc que nunca era demasiado tarde para volver a Dios, que el arrepentimiento sincero abría la puerta a una nueva vida marcada por la esperanza y el amor divino. El valor de la comunidad y la responsabilidad mutua. Caín también enfatizaba la importancia de la comunidad y la responsabilidad mutua entre sus miembros. Recordando su retórica pregunta a Dios, ¿soy yo acaso el guardián de mi hermano?, Caín ahora respondía afirmativamente, enseñando que cada persona tenía el deber de cuidar de su prójimo. La ciudad de Enoc se construyó sobre los principios de solidaridad, cuidado mutuo y compasión, reflejando la visión de Caín de una sociedad donde nadie era abandonado o despreciado. La humildad ante Dios.
La humildad ante Dios era otro pilar en las enseñanzas de Caín. A pesar de sus logros en construir la ciudad y liderar a su gente hacia un futuro próspero, Caín nunca olvidó que su fuerza y sabiduría provenían de Dios. Instaba a su pueblo a vivir vidas de humildad y gratitud, reconociendo siempre la soberanía y la misericordia de Dios en todas las circunstancias. Este mensaje se manifestaba en la práctica de la oración comunitaria y el culto, momentos en los cuales la comunidad de Enoc se reunía para agradecer, pedir perdón y buscar la guía divina. El legado de paz. Finalmente, Caín se esforzaba por dejar un legado de paz. Consciente del dolor y la destrucción que había causado en el pasado, dedicó el resto de su vida a promover la paz y la reconciliación, tanto dentro de su comunidad como en sus relaciones con los pueblos circundantes. Enseñaba que la verdadera fuerza residía en la capacidad de perdonar y buscar la reconciliación, no en la dominación o la venganza. El legado de Caín, forjado a través de su arrepentimiento, sus enseñanzas y su liderazgo, perduró mucho más allá de su tiempo en la tierra. La ciudad de Enoc y sus habitantes se convirtieron en un testimonio viviente de la posibilidad de cambio y redención, de la capacidad del ser humano para superar su pasado y construir un futuro basado en el amor, la justicia y la fe en Dios. A través de sus acciones y enseñanzas, Caín demostró que, a pesar de los errores y los pecados del pasado, cada persona tiene la oportunidad de redimirse y contribuir a la creación de un mundo más compasivo y armonioso. La historia de Caín, desde el trágico asesinato de su hermano Abel hasta su redención en la fundación de la ciudad de Enoc y la formación de una comunidad basada en principios de arrepentimiento, perdón y amor, nos deja con reflexiones profundas sobre la naturaleza humana, la justicia divina y la capacidad infinita para la transformación y la renovación. La transformación de Caín. Marcada por un acto de violencia que cambió el curso de la humanidad, se transformó en una narrativa de esperanza y redención. A través de su viaje, Caín, quien una vez se sintió abandonado y maldito, encontró un propósito y una conexión más profunda con Dios y con aquellos a su alrededor. Su historia nos enseña que ninguna acción, por más grave que sea, está más allá de la posibilidad de redención y que el arrepentimiento sincero puede abrir caminos hacia una nueva vida. La misericordia divina. Destaca la complejidad de la justicia divina entrelazada con la misericordia y el amor incondicional. A pesar del castigo que Caín recibió por su pecado, Dios también le proporcionó protección y la oportunidad de empezar de nuevo. Esta dualidad refleja un mensaje central de la fe cristiana, que Dios es justo, pero también infinitamente misericordioso, siempre dispuesto a perdonar y restaurar a aquellos que se vuelven hacia Él en busca de perdón. El poder del arrepentimiento y el perdón. A lo largo de la historia de Caín y la fundación de la ciudad de Enoc, se subraya el poder transformador del arrepentimiento y el perdón. Caín, al reconocer sus faltas y dedicar su vida al servicio de los demás y su comunidad, al acogerlo y permitirle liderarlos, ejemplifican cómo el arrepentimiento genuino y el perdón pueden sanar las heridas más profundas y construir relaciones y sociedades más fuertes y compasivas. Legado y enseñanzas para la humanidad. Dejan valiosas enseñanzas sobre la construcción de comunidades basadas en el amor, la justicia y la fe. Nos recuerdan que nuestra humanidad compartida y nuestra necesidad de conexión con Dios y con los demás son fundamentales para superar las divisiones y los conflictos. La historia nos invita a reflexionar sobre nuestras propias vidas, a buscar la redención y a trabajar por la paz y la reconciliación en nuestras comunidades y en el mundo. La narrativa de Caín, enriquecida con imaginación y arraigada en los principios bíblicos, nos ofrece una perspectiva esperanzadora sobre la capacidad de cambio y redención. Aunque la historia de Caín es única, los temas que aborda son universales, resonando a través de las edades y recordándonos que, independientemente de nuestro pasado, siempre tenemos la oportunidad de elegir un camino de arrepentimiento, renovación y amor. En la historia de Caín, encontramos no solo una advertencia contra el pecado y la violencia, sino también una promesa de esperanza y redención para todos aquellos dispuestos a buscarla. Espero que esta historia te haya gustado y te sirva de enseñanza y aprendizaje.
Recuerda suscribirte al canal y activar la campana de notificaciones para que no te pierdas de los videos y no olvides compartir con tus contactos y redes sociales para que llegue a más personas la palabra de Dios. Nos vemos en otra entrega. Bendiciones.